soy una buscadora de mi propia vida y de revisar y de poner en duda y en cuestionamiento la historia de toda mi biografía. Mis primeros libros tuvieron mucho éxito porque fui digamos, quizá la primera que puse palabras a los sentimientos ocultos de las madres. Eso fue lo que tuvo mucho éxito. ¿Cuál es la importancia del relato de la vida de uno, la propia biografía? No es muy importante, porque las personas decimos, contamos, opinamos de acuerdo a un formato o una vista parcial. Y esa vista parcial fue organizada en nuestra primera infancia por alguien. Y ese alguien en la mayoría de los casos ha sido mamá. O sea, ¿vivimos a través del relato de la vieja? Sí. Y así organizamos... Eso suena un tango, ¿eh? Sí, y sí. Lo que pasa es que desarmar los tangos y desarmar la defensa y la lealtad emocional que tenemos hacia nuestra madre es todo un tema. Eso sí es polémico, porque por supuesto que mamá hizo con nosotros siempre lo mejor que pudo. Yo jamás encontré una madre que haga lo peor que puede. Las madres y los padres, todos hacemos lo mejor que podemos. Desde la realidad emocional de esa madre, desde el formato y la opinión y la capacidad que esa madre tenía. El tema es que esa madre cuenta, dice, opina, entrega, organiza un relato que es el propio, que es verdadero para sí mismo sobre esos niños. Esos niños que después nos constituimos en las personas que nosotros somos, aprendemos a mirar la realidad desde el punto de vista o con la lente de mamá, creyendo que esa es la verdad. Y la verdad es bastante más compleja. Pero siempre insistís en que es importantísima la felicidad de la madre para la felicidad del sujeto adulto, digamos, ¿no? Y para la felicidad del... O sea, que en esos primeros años de vida uno necesita ante todo la madre, que es el filtro a través del cual uno se nutre y sigue creciendo. Sí, los seres humanos cuando somos niños lo que necesitamos es estar compensados, maternados por la madre o una presencia maternante, que básicamente es un nivel de cobijo... Femenina, sí, porque somos mamíferos y salimos del vientre de una madre y lo que necesitamos es un nivel de confort muy materno, blando, presente, emocional. Cariñoso. Cariñoso, por supuesto, tierno, blando, silencioso, entregado. La dificultad o el desastre ecológico es que cuando nosotros revisamos nuestras infancias, raramente nosotros, en calidad de niños, hemos recibido ese nivel de amparo que hubiéramos necesitado. Sí, es difícil. Lo que pasa es que una cosa es lo que nos pasó y otra cosa es lo que creemos que nos pasó, porque eso que creemos que nos pasó es lo que contó mamá. Sí, claro. Si mamá dijo, yo sufrí y me sacrifiqué y hice todo por ustedes y dejé mi vida por ustedes... De eso tengo un galpón lleno. Claro, eso es verdad desde el punto de vista de mamá. Entonces yo recuerdo lo que mamá se sacrificó, pero raramente me voy a recordar lo que yo necesitaba en calidad de niño. El nivel de presencia, de amparo. A veces una buena pregunta para hacernos es, de lo que a mí me pasaba, de los miedos que yo tenía, ¿quién sabía? Cuando yo tenía un problema del orden que sea, había chicos que me peleaban en el colegio o me pegaban, ¿quién sabía? Empiezo a mirar. ¿Cómo se reconstruye todo eso? ¿Cómo se reconstruye? A lo largo de toda la historia y en todas las culturas han habido muchísimos sistemas. La religión, la moral, el psicoanálisis, las mancias, el tarot, la astrología, el psicoanálisis, la bioenergética, las constelaciones familiares, siempre son la biografía humana, que es un sistema que, como tantos otros, yo también fui sistematizando, organizando a lo largo de mi vida profesional, que son hojas de ruta disponibles para el ser humano, de modo tal que nosotros podamos mirar desde una mente amplia, con una mirada amplia, un escenario, porque lo que tenemos que hacer, entiendo yo, los seres humanos, es primero tener una mirada amplia, global, realista del escenario en el cual nosotros hemos nacido. Como si fuera el escenario de una obra de teatro. Viene Caperucita Roja y dice, no, pero yo me quiero poner mi capa roja. Y el director va a decir, ok, pero primero hagamos toda la escenografía. A ver, está el bosque, está la abuelita, está el peligro, pongamos todo. Recién después te pones la capa. Y recién después te pones la capa para que ese guión tenga un sentido y una lógica. Porque después Caperucita va a decir, ay, pero ¿por qué son todos tan malos? ¿Y por qué hay tantos depredadores que me andan comiendo por ahí?
Bueno, primero miremos el escenario. Entiendo yo que cualquier sistema de indagación para conocerse más tiene que poder aportar una mirada global, por fuera de la mirada individual, engañada. Sí, por ejemplo, ¿cuál es el sistema de las familias en el tiempo que a uno le tocó vivir? Por supuesto. Pienso, por ejemplo, en estos tiempos donde las estadísticas dicen que cada vez más los hogares terminan siendo mamá y los hijos, y algún papá que viene y se va, y que no necesariamente es el papá de esos hijos, ¿no? Entonces, creo que en capitales un tercio de las familias son así monoparentales, sí, sí. Sin embargo, desde el punto de vista del niño, porque hoy se habla mucho de las diferentes familias, hoy hay familias con padres homosexuales o madres homosexuales, familias ensambladas, muchísimos divorcios, muchísimas familias monoparentales, muchos niños que solamente son criados por los abuelos. Pero acá el gran problema desde el punto de vista del niño es si ese niño tiene una vivencia real de amparo, de protección, de dedicación, de amor, de cariño y de que tiene satisfechas sus necesidades, tal como el niño las necesita. Porque después la forma, el formato, es verdad que cambia. El formato cambia, pero mira, un niño en un castillo de oro, lleno de sirvientes y sin un amparo y una vivencia emocional real y sin una madre cerca que lo ame, está en un desierto. Y un niño en medio de una guerra, pegado al cuerpo de la madre y con una madre protegiéndolo y estando muy cerca de su mundo emocional, está en su propio paraíso. Las madres estamos en mala o buena situación, pero el niño está en un paraíso solamente si está en un contacto real, profundo, con una madre comprometida emocionalmente con él. Hablando de niños pequeños. ¿Cómo resolviste vos el relato de tu propia biografía? Porque para hablar de esto tenés que haberlo revisado vos mismo. Sí, la verdad que yo soy un carne de cañón de todas las terapias y sistemas que existen en el mundo, es claro, y todavía. Por supuesto, soy una buscadora de mi propia vida y de revisar y de poner en duda y en cuestionamiento la historia de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de toda mi biografía, por supuesto, y de mi propia vida transcurrida, ¿no? ¿Alguna vez encontraste sorpresas en el relato familiar que te habían hecho? No, yo siempre tuve la percepción, siempre, desde chiquita, de lo que me contaban que no era así. Siempre. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en mi familia, cuando yo era chica, funcionó mucho primaba mucho el discurso paterno, o sea que el valor por lado de mi papá y de toda la familia de mi papá era muy importante. Y entonces había una figura mítica, que era mi abuelo paterno, que murió cuando yo nací, un mes después de que yo nací, año 58. Y siempre mi papá y todos mis tíos y toda la familia paterna eran un patriarca fantástico, maravilloso. Sin defectos. Este Don Gutman. Y yo decía, pero mirando a mi papá, y mirando a todos mis tíos, y mirando a todos mis primos, y mirándome a mí, éramos todas personas tan banales, tan comunes y corrientes, que no me sonaba que hubiera un tipo tan maravilloso. Porque ¿Y qué había? Nada, un tipo común y corriente. O sea, era como, siempre tuve la sensación de que poner en un monumento a un hombre tan maravilloso, que se había muerto hace tantos años, todavía hoy en día, se murió hace 55 años y todavía sigue, y yo digo que si tiene que haber si hay tantos hijos y nietos necesitando honrar, es porque hay mucha mentira. Porque una persona, quien haya sido, un hombre o una mujer, que haya sido muy como la gente, muy en sus vínculos primarios, no necesita que nadie lo defienda. Se defienda por su sola presencia y por esa descendencia que está constituido en hombres y en mujeres muy íntegros. Y si esa descendencia son muy íntegros, nadie necesita defender para arriba. ¿Viven tus viejos? Sí, mi mamá y mi papá están vivos y bien, muy bien. ¿Tuviste una infancia bien maternada? Sí, a ver, sí. Mucha gente se ríe porque yo digo que no existen las infancias bien maternadas. Yo tuve una mamá muy joven, con una enorme capacidad corporal, o sea, una mamá que nos sostenía mucho. ¿Cuántos eran? Con mis hermanos, yo soy la del medio, tengo mi hermana mayor y mi hermano menor, yo soy la del medio. Que ponía mucho el cuerpo, que era como muy cariñosa y llamativamente, paradójicamente, no era eso lo que estaba valorado en mi familia, lo que estaba valorado era la intelectualidad que venía por el lado de mi papá. Entonces todos mirábamos y admirábamos el lado de los Gutman. ¿Qué hacía tu viejo?
No, mi papá se recibió de químico, pero nunca pudo vivir de eso y vendía seguros. O sea, también, viste, como que el relato, pero igual era un hombre muy culto. Pero el valor estaba puesto en la intelectualidad y sin embargo yo creo que lo mejor que hemos recibido fue una cosa muy básica, muy cariñosa, muy corporal de mamá, que después con el tiempo yo lo valoré más porque no era ese el valor cuando éramos chicos. No cotizaba. No cotizaba, es así. ¿Y cómo fuiste vos como mamá? ¿Ya sabías todo esto? Mira, yo como fui como mamá, esto lo tienen que decir mis hijos. Después le pregunto. Después le pregunto. Yo fui una buena mamá, en el sentido que tuve siempre una enorme percepción, antes de ser mamá, fui una mamá joven, yo tenía una enorme percepción desde que yo era chica de lo que le pasaba a los niños. Eso era una cosa que me pasó siempre y que creo que también me sirvió después para mi trabajo posterior. Mira, yo iba por la calle y veía un nene de 5 años llorando en el cochecito y la mamá enojada. Y yo sentía lo que sentía ese niño. Y yo decía, ¿cómo esa mamá no se da cuenta que el nene le está pidiendo upa? ¿Pero por qué no le hace upa? Y después yo en una de esas tenía 10 y decía, pero si yo me doy cuenta de lo que quiere ese nene, ¿por qué la mamá no se da cuenta? O sea, yo desde muy chiquita tenía como una especie de sensación que por otro lado iba por la calle y cuando había niños pequeños nos cruzábamos las miradas y yo sentía que yo sabía lo que les pasaba. O sea, esto es algo que a mí hasta el día de hoy, yo siento desde la vivencia de cualquier niño. Así que no pasa por el pensamiento. No, yo lo siento. Entonces, cuando yo fui mamá, en ese momento, lo conté muchas veces. Pero vos estabas en el exilio. Yo estaba en el exilio, en París, y mi vida era horrible. ¿Eras estudiante o estabas recibida ya? Me acababa de recibir en ese momento, tenía 23 años recién cumplidos. Y mi vida era bastante horrible, porque el exilio es un lugar horrible. Y mucha pobreza, y era en esas épocas, en París, que no es el París de hoy, es el París de los años, inicio de los 80. ¿Por qué decís que era horrible? Y porque el exilio es horrible, porque es horrible, porque no tiene nada de glamoroso. Hoy en día, ya pasaron 30 años de democracia y muchos exiliados hemos vuelto y hay cierto glamour sobre el exilio en París. ¿Viste? Se puede como... ¿Vos no lo recordás bien? No, para nada. Era un lugar de frialdad, de pobreza, de hambre, de dificultades, de xenofobia, y de frialdad, sobre todo mucho frío. No tenía ni ropa. ¿Estabas en pareja? ¿De qué vivías? Estaba en pareja. Vivía limpiando casas, cuidando niños, haciendo todo tipo de trabajos. O sea, sobrevivíamos de lo que podíamos porque éramos re pobres. Y jóvenes y sin familia y sin ayuda y bueno, era feo. Y hacía un frío de morirse. Y uno no tenía ropa ni para pasar esos inviernos. Ahora, con mi hijo mayor... ¿Y en ese contexto tuviste tu hijo? Claro, pero con mi hijo mayor... ¿Cuál es? Que es este. ¿Es el dibujante? Es el dibujante. Con Micael, yo sentía todo lo que él sentía y yo estaba bien con él. Yo me lo ponía acá, me lo envolvía, me lo ponía así. Y en ese momento empecé a darme cuenta, cuando empecé a conocer otras madres, que yo tenía un problema también, porque no solamente yo era extranjera, sino que en ese momento yo tenía 20 y las pocas mujeres que tenían hijos tenían 40, las francesas. O sea, yo tenía una distancia generacional y también veías a las madres desesperadas, locas, frías, muy alejadas, distanciadas de sus hijos. Y yo percibía la distancia de esos niños franceses. Y en ese momento fue como yo me empecé a dar cuenta, hablando con las otras madres, y yo transmitía lo que a esos niños les pasaba y se los transmitía a esas madres. Entonces yo sentía de que yo con mi hijo me entendía. ¿Funcionaba lo que les decías? Sí, tengo un montón de recuerdos. Así empecé a darme cuenta. Por ejemplo, ¿qué cosas? Nada, poder decirle, no, pero mira, si lo tenés a UPA, él se va a calmar porque lo único que quiere es tu cuerpo. No, porque se tiene que acostumbrar. Y entonces yo diciéndole, pero hacete la vida, ponele que yo no tengo razón. Vos lo que necesitas es dormir en paz y estar vos en paz. Y lo que necesitas es que ese chico se calme. Vas a ver que con tu cuerpo se va a calmar. Y si vos estás muy enojada con él, contale que estás enojado. Y vas a ver que solamente que él comprenda con palabras lo que vos le estás diciendo, eso a él lo va a calmar porque va a entender lo que siente, porque el niño siente lo que te está pasando a vos.
Entonces, de pronto una madre francesa lo alzaba, obviamente el bebé se calmaba, y entonces nosotras salíamos con nuestros bebés envueltos a caminar un poquito porque hace frío, o adentro de una casa, y de pronto estas madres hablaban conmigo y me contaban un montón de cosas y me decían, yo no te conozco y te estoy contando lo que nunca le conté a nadie. O sea, yo empecé a darme cuenta cómo yo habilitaba a que las mujeres pudieran contarme algo del mundo emocional que para mí era obvio, pero que para las otras no. ¿Hay mucho sufrimiento en la madre con el recién nacido? Más allá de lo que cuenta el relato sobre el placer de tener un hijo, el bebé, ¿hay mucho sufrimiento callado? Sí, pero el verdadero sufrimiento que aflora en una madre cuando tiene un niño es el sufrimiento real de la propia infancia. Porque te lo voy a poner... Se actualiza lo antiguo. Se actualiza, exactamente, porque somos como un holograma. Es como si en cada crisis vital, no solamente en la maternidad, en un accidente, en la pérdida de un ser querido, en un momento difícil, en una enfermedad, en un cambio radical de nuestra vida. Te salta todo el archivo. Salta el archivo, exactamente. Y aparece, porque uno vive la crisis de la manera espontánea en cómo uno ha vivido, sufrido y sobrevivido a la primera infancia, al desamparo de la primera infancia. Muchas veces somos reactivos. ¿Reaccionamos cómo? Reaccionamos como hemos aprendido a reaccionar desde que somos niños. ¿Es tan actual esa vivencia de la primera infancia que te puede aparecer por un cauce subterráneo? Ay, sí. Por eso digo que el tiempo no existe. El tiempo no existe. O sea que hay un lugar donde todo está actualizado. Sí. Lo que pasa que es verdad que lo llamo crisis al momento donde algo nos hace crack. Si te fallan las respuestas cotidianas. Sí, lo que falla es la respuesta del personaje, del yo engañado, de lo que aprendimos a usar para sobrevivir. En este libro yo, por ejemplo, hablo mucho de los personajes que son todos mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, yo fui niño y necesité algo y no lo obtuve en la medida en que yo lo necesitaba. Entonces vamos a suponer que yo usaba, no sé, el lamento y la victimización para cualquier cosa y entonces de esa manera yo finalmente conseguía que alguien me mire, mamá, papá, mi abuelito, mi primo o mi padrino. Entonces empecé a entender que con esa manera, otro pegando, el otro... no sé, teniendo siempre algún conflicto. O seduciendo. Seduciendo, manipulando, o en mi mundo de fantasía. El mundo de fantasía también es como una también es un refugio. Bueno, si esto no me gusta, yo me armo mi propia fantasía, etc. Eso que yo organicé en la primera infancia, de una manera inconsciente, obviamente, y que me sirvió, porque finalmente yo conseguía obtener o más confort, o más mirada o algo. Eso después se va afinando y son los personajes con los que nosotros después usamos en la vida diaria cuando somos jóvenes y adultos. Esa reacción es una reacción en el fondo trucha, pues es una reacción desde el personaje. La crisis, la que sea, nos quiebra el personaje. Y ahí es cuando se nos quiebra, cuando a Caperucita Roja le sacamos la capa, se queda desnuda la niña que es. Y ahí es cuando justamente entramos en contacto con esos lugares reales de la infancia de los cuales no tenemos conciencia, no tenemos recuerdo. La maternidad es una de esas crisis. O sea, es una experiencia que te va a cambiar para siempre. Vos te vas a quedar con un ser que te va a acompañar todo lo que te quede de tu vida. Entonces... La maternidad es una de esas crisis. Y por eso la vivencia real de locura, desesperación, de me quiero ir de acá, de que, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que decimos todas las madres cuando tenemos un niño pequeño. Y de pretender que el otro me colme, venga, me lo saque, haga algo, tiene que ver con esto. Por eso es un momento que a mí siempre me pareció muy interesante. La maternidad, como cualquier otro momento de crisis, para decir, mira con lo que me encontré, porque me estoy encontrando con algo que es real, pero no lo puedo traducir porque nunca le puse palabras, eso real. Es algo que lo tengo acá fuerte en las tripas. ¿Con qué se come? Ahí a mí me parece que son momentos de enorme lucidez emocional para hacer algún recorrido de búsqueda personal. Bueno, inmediatamente esa mujer se da vuelta hacia su madre y siente muchas veces que hace cosas como su madre y otras diferentes de su madre. Y muchas veces voy a buscar a la madre que yo creía tener y resulta que me encuentro una madre real que siempre tuve. Claro, pensaste que tenías un hada y tenías claro. A la bestia. Por ejemplo, el exilio era re común. Si yo estaría cerca de mi mamá, ¿no? Si yo estuviera, perdón, cerca de mi mamá. Y entonces mucha gente que se viene a estar cerca de mi mamá, ni pelota. Claro, es una madre real. Uno en la distancia también puede organizar la fantasía que quiere también. ¿Por qué tantos padres se van en esos primeros años de infancia? Cuando nace un pibe en una pareja. Porque tantos padres
O sea, ¿por qué el sistema estalla tanto y tan seguido, mucho más hoy en día? ¿Me das 2 minutos? Mira, Te tomo el tiempo. Las personas somos tan inmaduras y estamos tan hambrientas y hemos pasado por infancias tanto más difíciles y desamparantes de lo que tenemos registro, que cuando nos enamoramos, lo que estamos buscando es alguien que nos colme. En vez de amar al otro, la mayoría de las personas, hombres y mujeres, nos emparejamos buscando que el otro nos colme, que es una manera que no es el verdadero amor, es una manera infantil de emparejarse. Ahora, esto es muy común. Me emparejo, ¿qué digo? Ay, porque es divina, porque es bárbara, porque cocina igual que mamá, por decir algo. Ah, es bárbaro, me cuida, está pendiente de mí. O sea, cuando hablamos bien de nuestra pareja, me encanta porque algo que me colma a mí. Bueno, muy bien, vamos a suponer que somos 2 personas, que estamos colmados, chochos, y mientras nos podemos colmar mutuamente, la pareja funciona. ¿Qué pasa? En ese lugar infantil donde solamente estoy tratando de resarcirme yo y el otro lo mismo, cuando aparece un niño y ese niño pide energía, dedicación, tiempo, presencia, amparo, amor, cariño, todo pide el niño, vamos a suponer que la madre está dispuesta para desviar eso que colmaban al varón a ese niño. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que está dispuesta. Ese varón infantil, ¿qué va a sentir? Ya no me quiere, ya no me da bola, me cambió el contrato, entonces me voy a buscar a alguien que me dé bola. La mujer le pasa lo mismo, dice, pero ¿cómo? Yo quiero que él me dé justamente porque ahora estoy tan necesitada que quiero que me dé mucho más que antes. Hacemos mal los pedidos. Vení, ocupate, bañalo, cambialo, dame, vení temprano, no me dejes, etcétera, ¿no? Entonces yo otra vez estoy sintiendo que ese lugar donde ambos nos compensábamos se desequilibró. En la mayoría de los casos pasa algo peor todavía, y es que la mamá siente de que no puede responder a la demanda de ese niño. Entonces corta con el niño hace glu, 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 y se hunde en su propio desamparo, y mamá y papá quedamos juntos, otra vez satisfaciéndonos entre los 2 adultos. Entonces, a veces... Suena tremendo, ¿no? Que la pareja funcione no significa que todo está bien, hay que ir a mirar el punto de vista del niño. ¿Qué es lo que sería ideal? Pero bueno, el ideal está siempre muy lejos. Es que nosotros trabajemos tanto nuestros propios desamparos de modo que el día que nos vamos a emparejar, nos emparejemos entendiendo dónde venimos, sabiendo nuestras falencias y no pidiéndole al otro lo que el otro no me puede dar, sino tratando de generar algo para el otro desde un lugar genuino. ¿El desamparo afectivo es una pandemia? Qué palabra, sí, es absolutamente... Nos atraviesa, Rolando, y nos atraviesa como civilización. Yo tengo un libro que se llama Amor o dominación, los estragos del patriarcado, porque explico que en esta civilización que está basada en el dominio del más fuerte sobre el más débil, del adulto sobre el niño, del varón sobre la mujer, del pueblo poderoso sobre el pueblo más débil, justamente tenemos como un chip de conquista. Si tengo más poder, aprovecho. Y esto es lo mismo en los circuitos íntimos, en la política social, o sea, el más fuerte, ahora yo tengo el poder. Entonces, eso que me pasó a mí cuando era más débil, ahora lo voy a usar para depredar al más pequeño. Y en esto, todos los niños que seguimos naciendo, estamos en el último eslabón. Lo que pasa es que mientras no reparemos nuestras propias infancias para entender de que el niño es prioritario, estamos delegando en la siguiente generación la violencia que hoy es moneda corriente y entonces me vas a decir, ¿pero no es intrínseco al ser humano la violencia? Yo te diría no es intrínseco. El patriarcado es un sistema muy global y que está muy presente, digamos, en los últimos 5.000 años. Tenemos muy poca historia previa, pero intrínseco del ser humano, todos los niños nacemos con una exquisita capacidad de amar. Lo único que el niño necesita para desplegar su amor es ser amado. Si se lo devuelvan, ¿no? Porque además nace dependiente, entonces el niño no puede hacer nada si no recibe amor. Pero mirar los ojos, vos tenés nenas chiquitas, mirar los ojos de un bebé mientras mama los pechos de su madre, los ojos de amor de ese bebé hacia su madre, yo creo que no hay ojos más enamorados que los de un bebé confortable. Esa es la evidencia de que todos los seres humanos nacemos
con capacidad de amar. Lo que necesitamos es ser satisfechos para entonces después poder desarrollarlo. amar. Claro. Ahora, si no somos satisfechos en la infancia, lo que vamos a desarrollar después, en vez de ser el amor, la defensa, el ataque, la violencia, la manipulación, cualquier cosa para obtener algo que tendría que haber obtenido cuando era pequeño, y entonces ahora me paso la vida tratando de compensar y en eso se nos va la vida. Buena parte de la cultura de los últimos años se basó vía religión o vía costumbres en la represión sexual. En los últimos, no sé, ¿cuánto? 20, 30 años, estamos presenciando un cambio que a mí me parece que es asombroso, digamos, con el cual la libertad sexual permite que hoy por hoy es más fácil acostarte con alguien que ir a tomar un café y charlar, digamos. ¿Qué pasa con las relaciones con esto, que es un cambio cultural, por el cual uno se puede acercar más los cuerpos, es más fácil acercar los cuerpos que los afectos? Cuando antes era al revés, todo el cortejo se basaba en la palabra, en la promesa de amor eterno, que yo... Sí, en los dos casos es lo mismo, porque está la escisión del campo emocional. Antes, cuando venimos de la represión sexual es para mí el hallazgo del patriarcado. Es el hallazgo, es la principal herramienta. La represión sexual, ¿sabes dónde empieza? Cuando una madre no tiene el cuerpo disponible para el hijo. El niño cuando nace es una pulsión absoluta, es como si fuera una bola de energía, de fuego. ¿Vos viste lo que es un bebé mamando? Con todo el cuerpo estalla hasta que finalmente tiene un orgasmo y se queda dormido en su limbo de placer. Bueno, esas vivencias es así como empieza la propia vivencia de una sexualidad libre, conectada, placentera, que nos engloba en la totalidad del cuerpo. Ahora, generaciones y generaciones y generaciones de niños no tocados, no acariciados, no sostenidos, no tenidos. Entonces, ¿qué hacemos? Todas nuestras pulsiones empiezan a reprimirse. Entonces, por un lado tengo que hacer cierto valor y por el otro no. Cuando después en esta generación, en una aparente libertad sexual, yo voy y me acuesto con cualquiera, de todas formas yo estoy cortado emocionalmente. Entonces, pongo el cuerpo, pero no está mi alma. Entonces no es verdad que no hay más represión sexual, es la misma. Es la misma. Porque la sexualidad no es solo la genitalidad es una pequeña parte. La sexualidad es cómo nos hablamos, cómo nos queremos, cómo nos tocamos, cómo comemos, cómo estamos juntos, nuestra vocación. O sea, la sexualidad es líbido, es energía, es potencia. Sí, sí, es el deseo que te lleva para algún lado. Es el deseo de hacer el bien, por ejemplo. Todo esto, como no está encauzado porque no hemos sido amorosamente sostenidos, después se dispara. O sea, acostarse con alguien que ni lo conozco es lo mismo que violentar a alguien. También es sexualidad encauzada en algún lugar. Pero la emoción, la integración de mi ser persona no está puesto ahí. Somos un ejército de niños solos, saliendo disparados como podemos, tratando de sobrevivir como podamos. Yo leí una vez un libro que me fascinó sobre un matriarcado, ¿no? Donde las mujeres tenían libertad sexual. Entonces los varones podían acostarse con quien quiera que quisieran en ese lugar. Las mujeres podían recibir a cualquier varón todas las noches, un varón diferente todas las noches. Entonces le preguntaba al periodista, ¿cómo sabes si estás enamorada? Y dice, porque con ese puedo hablar. Ah, claro, sí. Por esto que te digo que, en definitiva, la circulación de los cuerpos es una cosa, pero la circulación de las palabras y del amor es otra. Pasa por otro lado. Sí. Por eso es fácil acostarse con alguien. Lo que es difícil es amar a alguien. Por supuesto que cuando juntamos... Esto no era así. Esto no fue... O sea, porque a las religiones, digo, buena parte de Freud se ha basado en eso, ¿no? Sí. A ver, antes no era así. ¿Antes cuándo? Sí, un siglo. No, claro, no. Hace un siglo estamos igual que hace un siglo, que hace 2 siglos. Estamos igual, estamos todavía cortados por la misma tijera. Yo por eso insisto tanto. Para mí, la semilla del sufrimiento humano está en nuestra infancia. Por eso es tan importante que los adultos, hombres y mujeres, comprendamos más de dónde venimos para tomar la decisión consciente de amar a nuestros hijos, mismo si nosotros no hemos sido suficientemente amados. Porque ahí nosotros vamos a cortar el engranaje transgeneracional de abuso, de violencia, de abandono, de soledad. Un niño amado después puede amar y va a poder integrar su cuerpo, su mente, su espíritu, porque va a estar integrado, va a ser verdadero eso que haga.
de la manera en cómo se va a relacionar, lo que va a ofrecer al mundo, lo que sea. Bueno, cuando uno ve todas las cuestiones de delincuentes juveniles o de pibes chorros y qué sé yo, y ve los niveles de maltrato y de abandono a los que han sido ejercidos, Sí. ¿entendés? Ves de dónde sale la maldad, ¿no? Sí, sí. Y estos chicos que hoy en la televisión vemos todo el tiempo, hace 3 minutos fueron niños, porque fue ayer. Acá, para mí, el verdadero trabajo de prevención, digamos, sería con las mamás de estos chicos. ¿Sabes que vos que estás muy en las noticias, cada vez que nunca aparecen las mamás? El pibe que saca un arma, ¿no? Pero nunca aparecen las mamás. Vayamos a ver a las mamás, no para juzgarlas, para darles mayor contención a esa mamá, para que esté en mejor contención de acercarse a ese hijo. Somos un ejército de niños solos, saliendo disparados como podemos, tratando de sobrevivir como podamos. Y esto lo podemos ver en digamos, lo que pasa en cada casa y en cada vínculo personal. Después es el formato de lo que tenemos en la sociedad cuando salimos a la calle todos los días. O sea que la mejor política social sería esta, darle a la mamá las condiciones para que pueda ejercer sus afectos con los pibes. Sí, sí. Bueno, yo no tengo mucho una mente política, una mente social. A mí me interesa mucho el trabajo 1 a 1, porque estoy segura que alguna vez 1 más 1 más 1 más 1 hacemos muchos. Alguna vez será. Trabajo puertas adentro. Sí. ¿Cuántos hijos tuviste? 3. Y son estos. Son estos 3. Es una foto actual. Micael, el ¿Edades? mayor. Micael tiene 31 y pico. Mayara tiene 28 y pico. Y Gaia tiene 17 y pico. ¿Todos mismo papá? No. Micael y Mayara son del mismo papá. Nacieron los dos en Francia, en la época del exilio. Yo me vine con los dos cuando eran chiquitos a la Argentina, volvió la democracia, volví con ellos en el año 88. Micael empezaba primer grado, Mayara empezaba la salita de 3. Después me emparejé con el papá de Gaia. Y ensamblamos una familia, los 2 míos, los 3 de él, vivimos muchos años juntos, vos conoces esa casa, estuviste. Y después de varios años nació Gaia, que tiene 17, está terminando el secundario. ¿Ellos tuvieron hijos ya? Ninguno, che. No me hacen abuela. Yo querría, pero no. Parece que los chicos en esta generación no están muy apurados. Igual, pobrecito. Te van a tener a vos encima diciéndole no hagas esto, no hagas esto. No, para nada. No, al contrario. Eso dicen todas. No, para nada, para nada. Al contrario, Micael vive en París. Mayara estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil, ahora volvió y ahora está en Brasil de nuevo. Y Gaia vive acá. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es? Mayara es la bailarina. Ah. Esta es bailarina que en este momento está en Brasil bailando. ¿Qué bailan? Baila contemporáneo ahora, ha pasado como todas las bailarinas por clásicos, que yo baila más contemporáneo. Y no, para nada, ellos me cargan porque como saben que yo quiero ser abuela, me dicen, bueno, nosotros lo tenemos y vos te ocupás. Y yo les digo, no, ahora no puedo porque ahora trabajo mucho. Pero bueno, ya se verá. Cuando me decís que volviste, ¿a qué edad tenían ellos cuando vos volviste? 6 y 3. ¿Y vos ya ejercías como profesional? ¿Ya ejercías como psicóloga? Estaba ahí, yo sabía lo que quería, tenía escrito exactamente cuál era todo mi proyecto, digamos. Y lo fui desarrollando acá. Tus primeros libros cambiaron la manera de mirar, sobre todo, sobre el embarazo y la maternidad, ¿no? Sí, mis primeros libros tuvieron mucho éxito porque fui digamos, quizá la primera que puse palabras a los sentimientos ocultos de las madres. Eso fue lo que tuvo mucho éxito. Que las madres encontraban en mis libros, decían, yo siento esto, pero ¿cómo lo digo? ¿Qué? Esta misma... Después fui desarrollando más porque empecé hace muchos años atendiendo madres, después padres, después armé, qué sé yo, y después con el tiempo fue indistinto si estas personas, hombres y mujeres, eran madres o padres. Sí, pero las embarazadas tenían fanatismo por tu libro, ¿Sí? Digamos, iban y decían... Sí, por los primeros, sí, qué sé yo. Igual ese Está bien, fanatismo pero ¿qué era lo que vos decías que ellas no encontraban? Porque antes los libros sobre embarazo eran escritos por médicos, no por psicólogos. Vos sabés que ese fanatismo se me volvió bastante en contra. ¿Por?
Porque en todos mis libros yo fui desarrollando siempre qué es lo que tenemos, dónde tenemos que ir a buscar, qué preguntas hacernos y cómo llegar a nuestra infancia para entendernos primero. No importa qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y de hecho fui desarrollando, cada uno de mis libros fue uno mejor que el otro, en el sentido que fui desarrollando un sistema que lo llamé la biografía humana. Después, si uno tiene 50, 80, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si es heterosexual, homosexual, si es hombre o mujer, no importa, porque todos hemos tenido una infancia. Y todos hemos tenido carencias y todos hemos hecho algo piola para sobrevivir, y eso que hicimos piola, en una de esas después se nos volvió un poquito en contra. Entonces, lo que propongo es cómo podemos comprendernos. Ahora, las madres que se han vuelto muy fanáticas de mis primeros libros, empezaron a usar los libros en defensa de algo y en contra, o sea, empezaron a ser usados en sus propias batallas inconscientes. Entonces empezaron a ver los que están a favor y en contra. Y yo decía, ¿cómo alguien va a estar a favor o en contra de algo que es, a ver, a cada individuo, preguntémonos otra vez, bueno, hagámonos pero me parece esto? que tus libros intervenían sobre un debate cultural de la crianza de los hijos que tiene que ver con la teoría de los límites, ¿sí? Por ejemplo, sí, intervenían en la cuestión del método Estivil, se llama, sí, el tipo que dice que hay que dejar a los niños llorando hasta que aprendan a dormir solos. Sí. Y vos proponías lo contrario. Claro, pero yo en verdad proponía, yo decía, el bebé nace necesitando cuerpo materno, eso es real. Ahora, yo no decía, agarrá y tené a tu bebé durmiendo con vos. Yo decía, andá, vayamos a revisar por qué no tolerás tener a tu bebé con vos. Porque el bebé te lo pide y vos sos una adulta o un adulto que no lo tolerás. Revisemos por qué. Porque entendiéndonos, recién íbamos a poder entender a ese niño. Lamentablemente, como te decía, eso fue usado como, no, Laura Goodman dice que hay que hacer colecho. Chao. Entonces están los pros y los contras. Y no importa, porque la verdad es que todos nosotros tenemos nuestras razones. Lo que pasa es que tenemos que averiguar por qué tenemos esas razones. Y esa es mi propuesta de base. Por eso te digo que el fanático... ¿Y qué pasa? ¿Qué encuentra uno cuando revisa esas razones? Y uno se entiende más. Y lo que encuentra, y si no le gusta lo que encuentra. Y es así. Y se encuentra que imaginaba que su mamá había sido de una manera y resulta que no. Vos sabés que trae alivio. Porque lo que yo viví está presente todo el tiempo en mi vida. Por ejemplo, para poner algo, vamos a suponer que yo viví una madre recontra rígida, con un papá recontra rígido, que las cosas eran así, nosotros éramos todos soldaditos, y yo era el soldado mayor, y yo salí bien. Y no se jodía. Y no se jodía. Y yo salí bien, y yo también le daba a mis hermanos, ¿ves? Uno salió trolo, el otro salió drogadicto, y yo salí bien, y me casé, y tengo un alto valor con lo que yo hice. Bueno, vamos a suponer. Y me caso con soy varón, y me caso con una mujer también, que viene igual. Y viene el bebé, y el bebé, por supuesto, ¿qué va a hacer? Va a querer cuerpo. No, porque tiene que dormir en su cama, porque me leí... a mí me educaron así. Y salí bien. Bueno, vamos a suponer que esa mujer que tiene un niño, vamos a dejar al varón un rato de lado, empieza a reconocer el lugar el dolor, la frialdad propia vivida. El miedo, el terror, los abusos sufridos también por el lugar de soledad y de entrega, el miedo, las fobias, y empieza a recordar y recordar, la bulimia, y cuando uno empieza a ver de que, ok, mamá bajaba línea aunque decía que lo hacía porque papá bajaba línea, ¿no? Que el malo y el ogro era papá, pero mamá, la verdad que nos entregaba en bandeja el ogro de papá. Cuando yo empiezo a reconocer, y empiezo a llorar y empiezo a recordar, porque además los recuerdos se organizan, los recuerdos se organizan a través de las palabras que han sido nombradas. Si mamá nunca nombró el abuso, la entrega, la bulimia, mi desesperación, mi horror, mi fobia, yo no la voy a recordar. Ahora, cuando un terapeuta lo empieza a nombrar, yo digo que es como si pusiéramos un estante con una etiqueta y entonces ahí podemos ordenar, se empieza a llenar y tiramos del hilo y empiezan a aparecer muchos recuerdos. Primero empiezo a compadecerme de la niña o del niño que yo fui. Y cuando yo puedo llorar y puedo recordar mi miedo y puedo volver a temblar, hoy tengo 60 años y de repente en el recuerdo me puse a temblar como esa vez que una persona me amenazó y entonces me hizo y yo jamás se lo conté a nadie porque si no iba a ligarlo. Cuando yo puedo empezar a recordar y a compasar y a amigarme y a compadecerme del niño o la niña que yo fui, recién ahí voy a poder compadecerme de esos gritos desesperados de mi hijo que me está pidiendo, mamá, papá, por favor, vení. Porque si no, queda una discusión, ¿hay qué o hay qué? ¿Hay que los chicos tienen que dormir? No, los chicos no tienen que venir a dormir. Y son discusiones estériles. Por eso la verdad es que yo no estoy ni a favor ni en contra de nada. Yo solamente propongo que cada uno de nosotros
hagamos un camino honesto para comprendernos más, porque una vez que nos comprendamos, entonces vamos a poder tomar decisiones desde un lugar genuino. Todos tenemos un corazón, hasta la persona más acorazada, más fría, adentro está el corazoncito que late, que late, que late y que tiene terror de salir a ver si se derrite todo el hielo y después qué pasa. Recién me decías que cuando aparecen esas vivencias antiguas, una persona puede estremecerse por lo que pasó. Sí. Eso demuestra que hay un lugar sin tiempo para esas cosas de base. Sí, exacto. Y es muy impresionante, yo te digo que hay gente grande, hay gente de 75, 80 años que hace la experiencia de la biografía humana. Y no te puedo explicar cuando uno diría, bueno, pero ya está, pero ¿ahora qué hago? ¿Hice todo mal entonces? No. Ahora lo que vamos a hacer es comprender, cuando una persona grande que tiene hijos, nueras, yernos y nietos, empieza a comprender su propio escenario y todo lo que en ese momento... Pues sí, comprender no es perdonarse. Es que con comprender es suficiente, porque entonces Además el pibe no tiene la culpa. Es que todos hacemos siempre lo mejor que podemos, desde la comprensión de nosotros mismos que teníamos en ese momento. Y además casi todos hacemos con este instinto de supervivencia. Lo hago para sobrevivir. Si pego es para sobrevivir. Si violento a alguien es para sobrevivir. Si manipulo a alguien para obtener algo es para sobrevivir. Si me enfermo para que alguien me cuide es para sobrevivir. Entonces somos todos sobrevivientes de nuestros desamparos. Por eso te decía que una persona grande, inclusive, te lo digo porque a veces hay padres que dicen, ay, pero mis hijos ya tienen 8 años y 6, ya no, y, ¿es tarde? No, ¿cómo va a ser tarde? Entonces doy muchas veces ejemplos reales de personas grandes que revisando sus propios escenarios, recordando cuál era la situación, a qué cosas sometieron a sus hijos, y esos hijos que ahora los ven también con nietos que no esas están drogándose, alcoholizándose o sin rumbo o sin vocación o enojadísimos o lo que fuera, cuando la gente grande empieza a hablar con sus hijos diciendo, mira lo que yo ahora entendí de dónde venimos todos nosotros. Vos no sabés, Rolando, no te puedes imaginar las conversaciones honestas que empieza a haber en las familias. El alivio de hijos de 45 años escuchando a su propia mamá o a su propio papá reescribiendo esa historia. Pero y dándonos... es que ese es un punto casi chamánico, donde la palabra cura. Es maravilloso. Claro, porque la palabra cura. La palabra con un sentido de la verdad. Sí, no para tapar, digamos. La palabra que nombra la verdad. Claro, por supuesto, sí. La palabra Parece y la verdad. curanderismo, ¿no? Es decir, que la cura por la palabra. Cura, sí. El tema es llegar. A ver, la verdad parece como una palabra muy importante. A mí me gusta más hablar de escenarios reales, escenarios globales. La honestidad más, claro, una construcción honesta. Claro, mirar todo lo que había. La moral, la costumbre, la época, lo que se usaba, la religión, los mandatos, la situación socioeconómica. ¿Cómo se procesan los abusos? Los abusos sexuales en la infancia. Vos sabés que el abuso sexual no es lo peor que nos pasó. Lo peor que nos pasó es el nivel de entrega y de abandono en el que estábamos al punto tal que alguien pudo venir a depredarnos. Que el niño fue a buscar amor y buscando amor encontró abuso. Porque los niños, ¿por qué nos quedamos en el abuso? Porque a su vez es la única persona que nos ama. Si nosotros tuviéramos otras personas amándonos, no estaríamos en esa relación de amor y abuso. Muchas veces cuando las personas en la adultez recordamos por terapias o lo que fuera las situaciones de abuso del papá, del padrastro, del primo, del hermano, del cura, del vecino, del que sea, vamos a ver cómo son sistemas vinculares que han durado muchos años. Y a veces las personas decimos llorando, no, pero yo lo quería. Llorando como diciendo, ¿cómo puedo ser tan horrible de que ahora entiendo esto? Y uno le tiene que decir, por supuesto que lo querías, porque a su vez era la única persona que te quería y que te trataba bien y también te destruía. Son cosas que van juntas. Por eso es lo visible, el abuso. Y también, alguien dejó abandonado a ese pibe para que alguien abusara. Yo he conversado con gente abusada y que en un momento dado se enojan mucho. Porque decir, ¿cómo mi mamá y cómo mi papá permitieron o no me miraron para que me pasara esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que es imposible que una mamá no lo sepa. Ahora, ¿qué le pasa a esa mamá que entrega a sus hijos? Espera, ¿por qué es imposible que no lo sepa? Porque es imposible, Rolando. Mira, vos llevas a tu hija al jardín, sale del jardín y le pasó algo,
Y si vos sos un papá, en este caso, o hay una mamá mirando, te das cuenta que algo le pasó. Un papá conectado, digamos. Un papá conectado, un adulto conectado, un nene no le gustó la comida y ya sale con la cara rara. ¿Qué pasó? No, hasta que te das cuenta, preguntando, que le dieron una comida o la obligaron a comer algo que no quería. Y ya se enculó. ¿Sí? O sea, un adulto conectado con un niño, sabemos lo que les pasa. Es imposible no saber que un niño está siendo abusado. Ahora, está lleno de madres entregando a los niños. Una mamá infantil, es decir, todavía queriendo colmarse de todos los vacíos que yo he tenido en mi propia infancia. Deprimida, porque a mí me criaron las monjas en el orfelinato, porque pobre de mí, porque tu padre es un ogro, y yo, porque entonces, porque a mí, porque mis pastillas, porque ahora, porque la ciática, porque la diabetes, porque yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy solamente poniéndome el foco de luz hacia mí, porque soy una niña necesitada, aunque tenga 45 años. Sí, el nene, bueno, eso, un poco de bola, pero no demasiado. Eso es entrega. Y es muy fácil revisar, cuando uno tiene entrenamiento, es muy fácil mirar el escenario y uno puede decir, este es un escenario apto para la entrega. Entonces vayamos a preguntar si hubo abusos o no. Ella más entrega es porque hubo un abandono previo. Claro, que acá... Pero cuando vos utilizas la palabra entrega, es muy fuerte, casi perverso. Así es... Ay, es fuerte la palabra y sin embargo fuerte es lo que pasa. Mira, si un animalito, una ardillita, la mamá le dice a la ardillita criaturita, mira, anda al bosque, que yo estoy muy ocupada, cascando nueces. La ardillita chiquita se va al bosque, ¿qué va a pasar? Va a venir un depredador, obvio, porque no está en condiciones de irse solo al bosque. Nosotros hacemos lo mismo, ¿eso no es entrega? En los relatos de las biografías humanas, los recuerdos de soledad, de cómo íbamos solo al colegio, de lo que nos pasaba, de que no le podíamos contar a mamá algo que nos había pasado porque siempre estaba preocupada, de los niños tratando de no molestar a mamá. Un niño... Eso es desgarrador. Un niño que trata de no molestar a mamá cuando recordamos nuestras propias infancias, recordemos solo eso, inclusive si no recordamos nada muy difícil. Si solo recordamos que no teníamos que molestar a mamá, es porque mamá... Estaba en otra. Estaba en sí misma. En su dolor, o en su mundo, o en su trabajo, o en lo que sea. Pero no estaba para mí. Entonces yo recuerdo todas las preocupaciones de mamá, o cómo a mamá no le alcanzaba la plata, o cómo mamá tenía que trabajar, cosa que es real. Porque un adulto va a decir, bueno, pero mi vieja se sacrificaba. Sí, no estoy diciendo que no, pero me interesa ver al niño preocupado por una mamá que se sacrificaba, cuando la realidad es que tenía que haber una mamá, con su realidad, lo que fuera, tratando de amparar a ese niño, porque ese es el niño que merece el cuidado, la atención y la preocupación. Y además porque papá o mamá pueden haberse roto el culo para laburar, pero el abandono afectivo está igual. Y yo no estoy juzgando a mamá, papá, estoy diciendo... Describiendo y que por eso somos los adultos que hoy somos responsables de revisar nuestra historia, revisar nuestros agujeros para darnos cuenta cómo nos estamos colmando hoy a nosotros mismos y por lo tanto cómo nos estamos colmando a nuestros hijos si los tenemos, alumnos, prójimos, parejas o quien sea. En la adultez ya somos responsables y tenemos que ser responsables ¿cómo? Primero mirando con una lente real, porque si yo tengo una fantasía sobre mi infancia, lo que voy a interpretar después va a ser fantasía también. Entonces tampoco voy a tener un acceso a mi realidad actual, ni respecto a mí, ni respecto a los otros. Voy a tener siempre una interpretación. Las interpretaciones están basadas en la nada misma. Pues es diferente interpretar que mirar la realidad. ¿Se reparan las vidas? Hasta el último bocanada de aire siempre tenemos tiempo. Y creo que se repara amando. Lo que pasó, pasó. Ahora, no importa, la vieja nos hace los ravioles los domingos lo mejor que puede, si la tenemos viva, si no la tenemos viva, no importa. Ahora lo que importa es comprenderme, entender todo lo que hice y tomar decisiones. Cada vez que uno toma una decisión positiva, generosa, altruista para un otro, es un punto de reparación. Ya no es para mí, es para mi prójimo. Porque la vida de uno no importa mucho, cada vida es una cosita así en el cosmos. Porque todos nosotros creemos que nuestra vida es importantísima. No es tan importante la vida de cada uno. O sea, estamos para algo que yo creo que es un propósito mayor. Pienso que la reparación no tiene que ser a mí. Bueno, ahora yo fui pobre, entonces ahora quiero tener mucha plata porque está bien, está todo bien, podemos tener mucha plata, pero no se puede terminar ahí. Tiene que ser, yo tengo que poder reparar en un propósito superador hacia alguien, y ese alguien en el plano afectivo. ¿Sí? Y esa reparación alivia a los que están debajo, a los hijos, a los nietos, claro, a los que están al lado. Claro, si es una reparación real. O te aleja, porque puede ser que uno descubra
una cantidad de sentidos de su vida y diga, estoy en el lugar equivocado. Sí, y cuando uno estoy en el lugar equivocado, viví la vida equivocada, que muchas veces nos pasa. La verdad que yo siempre quise ser violinista y bueno, me voy ahora... ¿Cuánta gente uno ve que pega un giro en su Claro. vida y parte para cualquier lado? Ahora, vos sabés que si es honesto, las relaciones íntimas se van al contrario. Si uno tiene la capacidad de conversar, de contarle a las personas de nuestro entorno que realmente nos importa, mira lo que descubrí, mira lo que ahora quiero hacer. Es muy raro que no estemos realmente acompañados. Porque el otro encuentra también un sentido, al otro le encaja también porque a uno también le encajó. Siempre que es algo bueno, es bueno para el universo. ¿Cuándo te pasó a vos eso? ¿Cuándo pudiste hacer un giro de comprensión en tu vida? Pues es que yo siempre tuve una cosa de conexión con mi mundo interno muy fuerte. Yo nunca sí me pasaron muchas cosas, pero siempre sentí que estaba con una conexión con mi ser profundo muy ahí, desde siempre. Como te decía al principio, así cuando yo era chica y yo sentía lo que le pasaba a los bebés, yo en ese momento decía, yo voy a hacer algo para que, con la educación, para que los bebés, o sea, ya no sabía mucho cómo, ¿no? Yo cuando era chica decía, iba a ser educadora por el arte, porque también me gustaba el arte. Voy a tratar, ¿no? Yo sentía que la niñez era ese lugar. Bueno, después lo fui desarrollando de diferentes maneras. En una de esas, cuando fui más joven, digamos, el punto más crítico, más difícil de mi vida fue mis 18 años, en el año 76, cuando desaparecen en la Argentina mi novio, y de ahí me voy al exilio, ¿no? Un desaparecido. En ese momento, en el año 76, para quienes hemos vivido, un desastre, un momento terrible. Y cuando desaparecen a mi amor, yo realmente creí que me moría. Creí que eso fue un antes y un después en mi vida. En ese momento fue muy trágico, fue una historia terriblemente trágica para mí, ¿no? Ese secuestro, toda la situación que lo hemos vivido millones de argentinos. Bueno, a partir de ahí me pasaron un montón de cosas, algunas más difíciles, otras más felices, pero lo que aprendí poco tiempo después es que cuando estoy en una crisis o una dificultad o en una situación de sufrimiento que no puedo entender, porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sí, siempre me digo a mí misma, y son cosas que le digo a mis hijos también, que seguro que es por un bien mayor, pero que todavía no se manifestó. O sea, que tengo que esperar, porque no sabemos en qué momento se va a manifestar, se tiene que desplegar en el tiempo real, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. En algún momento esto sucede para que un bien mayor se manifieste. Es como la única especie de sortija que tengo para mí, ¿no? Que llevo conmigo no sé cómo decirlo, esa creencia o ese mantra que me digo a mí mismo, si algo se manifiesta y es muy doloroso y no lo entiendo, tengo que esperar. ¿Se puede aprender a morir? No tengo idea, vos sabés que no, salvo esta muerte cercana que fue a mis 18 años de mi novio, no viví muertes cercanas. Mis abuelos, por supuesto, murieron, pero... Entender o aumentar la comprensión del sentido de la propia vida hace que uno muera mejor. Sospecho, pero no estoy muy segura de esto que te estoy diciendo, que cuando uno vivió una vida larga o corta en perfecto acuerdo o en eje con el propio ser esencial, creo que nos vamos bien de esta vida. Me parece que no nos vamos bien cuando hemos vivido la vida equivocada. Y la mayoría de nosotros vivimos vidas equivocadas, o respondiendo al deseo de nuestros padres, o porque no tuvimos otra posibilidad, o porque hicimos algo para compensar no sé qué. Pero pienso que encontrar ese atributo genuino, personal, único, con el que cada individuo llega al mundo, es algo que tenemos que... A ver, lo vuelvo a decir de otra manera, si los padres pudiéramos mirar a los hijos, esos hijos encontrarían rápidamente sus propios atributos, esa genialidad que cada niño tiene en algún área, el que es artista, el que es sensible, el que es físico, el que es matemático, el que es lo que fuera, que tiene una sensibilidad, el que es intuitivo, lo que fuera, y lo desarrollaría. Eso sería como que el mundo se beneficia con la capacidad que ese individuo vino. La mayoría
de los adultos, como no miramos esos niños después se convierten en cualquier cosa menos en lo que tenían que desplegar. Entonces creo que cuando llega el final de la vida, de alguna manera, pero acá estoy tocando de oído, o es medio una teoría que tengo, porque todavía no tengo una comprobación, ¿no? Te lo cuento desde el más allá, el día que nos encontremos. Nos sentamos en una nube con las patitas colgando. Sí, así seguimos la charla. Me da la sensación que cuando uno no vivió la vida que tenía que haber vivido, creo que uno no se despide bien. Y cuando uno vivió lo que tenía para vivir, en el sentido de que desplegué el máximo del potencial con el que yo traje, entonces la humanidad se benefició, entonces me voy en paz, me parece. Gracias. A vos.